Creo que el plan del año pasado, en julio, tenía que estar en España 200.000 contadores inteligentes instalados. Fue imposible, inviable, porque el gobierno decía que lo paguen las compañías y las compañías decían, ahora, ¿cómo financiamos esa inversión de 200.000 contadores inteligentes? El contador inteligente está desarrollado, y hace ya tiempo. Pero la inversión de 200.000, y además que es que hacen falta bastantes más, cientos de miles, el primer paso para poder pasar a este mundo de cambio es la medida. Vamos a ver qué es lo que se está... Y esa es la fase inicial. Hoy tenemos contadores tontos, perdidos. Entonces hacen falta los contadores que emitan a distancia, que contabilicen y además preparen el terreno para poder actuar sobre el consumo. Cuando no depende de la tecnología. Casi te diría, depende de las empresas y de las regulaciones ministeriales oficiales que se hagan, pero hay un gran hándicap: ¿quién mete el dinero? Entonces, eso no está resuelto. Y mientras lo del dinero no esté resuelto, pues eso se quedará en el espacio de la ambigüedad, y en ese llevamos ya prácticamente 2 años de retraso. No sé si te he contestado. Sí, bueno, voy a añadir algo más. Si las leyes del sistema eléctrico sí que establecen un plazo para las compañías eléctricas que los puedan cambiar a 2018, financiado por las compañías eléctricas. Y bueno, hasta ese tiempo pues van efectivamente progresivamente cambiando los antiguos contadores por este tipo. Quería preguntar sobre que si hay algunos países en que ya está implantado, no sé, me parece que en Estados Unidos ya, en algunos estados creo que ya se ha implantado algún tipo de, por lo menos lo que viene siendo las casas autogestionadas, en la que tenemos el vehículo eléctrico y luego tenemos nuestro punto de generación en el punto de consumo, así no tenemos tantas pérdidas por transporte. Entonces me gustaría saber si conocéis la situación en otros países. En el tema de movilidad se han hecho, ya llevan unos cuantos años en California, y una zona, con eso está estudiado muy a fondo, ha sido quizá la pionera a nivel oficial sobre el tema de movilidad, medición. En Inglaterra la medición eléctrica, el contador inteligente, hace tiempo que está instalado, y tenemos, habrá que ir allí y ver, a levantarles un poquito la camisa. Los japoneses ese tema lo tienen bastante superado, pero sus tecnologías no salen ni en congresos ni en publicaciones científicas. Entonces, de todas formas, tampoco es que nos haga mucha falta. En la medida que la necesidad apriete, igual que les ha apretado a ellos antes, también nos estamos espabilando nosotros. Pero bien, eso es una cuestión que es de necesidad. Aún no ha habido la suficiente necesidad como para que la orientación política y económica se centre en ese terreno. Hola, para Octavio Cabello y Javier Gracia. Quería preguntar si tenéis, ya después de un año de experiencia de recorrido al funcionamiento del edificio, alguna estimación económica respecto al ahorro que puede suponer estas eficiencias, sobre todo por el tema de los tubos canadienses, en la bajada de temperatura en cuanto a un sistema convencional de suministro de energía. No, la verdad que aún no está un año en producción el edificio, pero tampoco hemos hecho ese cálculo. Lo haremos el cálculo. Estimamos que va a ser bastante. Yo creo que inicialmente pensamos que económicamente los tubos canadienses nos iban a dar un rendimiento de, me parece que era de 8.000, 9.000 euros, que tampoco es una cosa muy... Pero realmente el rendimiento que estamos observando con la geotermia de aire es más elevado del esperado. El edificio tiene geotermia de aire y también tiene geotermia por bomba de calor, que esa es más conocida, pero la de aire está dando un mayor rendimiento del esperado. A mí lo que me gusta del edificio es que, bueno, todavía no tenemos datos porque no ha pasado el año de su puesta en funcionamiento, pero lo que sí que me gusta... Lo que me gusta del edificio es que hemos sido capaces de monitorizarlo y sí que vamos a tener datos reales de tanto su producción como su consumo. Entonces, esa pregunta sí que esperamos, pues no sé, dentro de un año, año y medio, poderla responder, pero con datos reales, que creo que es lo realmente positivo del edificio.
Soy Fernando Tomás de IDOM. Una pregunta también sobre el edificio cero emisiones. ¿La generación mini eólica está funcionando realmente o son solo pruebas? Me refiero, tengo entendido que si yo me quiero poner un molino de estos en mi comunidad de vecinos, seguramente Industria no me va a dejar. O sea, es lo que hablábamos, o lo que hablaba antes el ponente del World City Council, no me he quedado con el nombre de la organización, pero que hacen falta cambios de política porque muchas de las cosas que se pueden hacer ya no nos dejan, ¿no? Sinceramente, quería saber si realmente está funcionando ya o no. Efectivamente, la generación eólica está en proceso de legalización. Los procesos de legalización de este tipo de instalaciones son largos y ahora mismo aún no tenemos la legalización, no podemos vender a la red. Pero sí que se podrá, o sea, se contempla la posibilidad de que se pueda vender a la red. Pasa que es un proceso igualmente complicado que si pusiésemos una instalación de 300 megavatios. Entonces, realmente las administraciones públicas tienen que incidir en favorecer ese tipo, porque ahora mismo si yo como privado lo quisiese hacer sería una misión prácticamente imposible. Yo tengo una pregunta para Pilar y para el profesor Sanz, muy relacionada con esto. Los estereotipos, fuimos siempre los españoles y los alemanes, pero hemos seguido dos caminos diferentes. Los alemanes han promovido históricamente pequeños emprendimientos cooperativistas, incluso de producción vecinal energética, mientras que por cuestiones estructurales España se ha tenido que centrar en las grandes empresas productoras de energía, y eso a lo mejor ha limitado la capacidad de evolución innovadora de los pequeños emprendimientos, que justamente está limitado hoy por industria, sin ir más lejos, que no puedes poner un molino eólico. La pregunta es, ¿cómo contemplamos la evolución? Aquí vienes, Pilar, en este sentido, si estamos diseñando un plan para que se disperse la inversión económica o para que las grandes empresas se vean obligadas a cargar ellas con todo este peso. Sí. A ver, no hay ningún inconveniente en autorizar una mini eólica, como el procedimiento es el mismo que las fotovoltaicas. Con lo cual se han instalado fotovoltaicas, la mini eólica también. Cierto es que efectivamente hoy en día la normativa está igual para una pequeñita que para una de gran tamaño, y previsiblemente, claro, un ciudadano, o sea, las empresas están más acostumbradas a este tipo de trámites. Ahora un ciudadano en una comunidad de vecinos pues probablemente le pueda asustar el trámite. Hasta donde yo sé, hay borradores y propuestas en el Ministerio para simplificar trámites en las de pequeña potencia. Sobre todo están simplificados, me corregirán los de energía, hasta por debajo de 100 kilovatios, ¿es así? ¿20? 20 kilovatios, vale, 20 kilovatios, con lo cual, bueno, pues para una comunidad de vecinos o para una vivienda aislada, desde luego, es más que suficiente. Bueno, yo creo que la voluntad sí que es la de ir avanzando en ese camino, y además en España es que yo creo que no nos queda otro, porque la inversión de las grandes empresas dentro del país, teniendo en cuenta que esta crisis nos ha demostrado que ya hemos, digamos, alcanzado la saturación de la demanda eléctrica y las grandes empresas se han visto obligadas a salir al exterior a hacer sus grandes promociones de eólica sobre todo, pues vamos a tener que ir necesariamente al mercado doméstico. Esa es una opinión personal, pero yo creo que tarde o temprano nos empujará ahí. Bueno, en primer lugar, felicitar a los conferenciantes. Es muy interesante el que en un momento determinado se haya explicado desde lo que es el sistema general por parte de Mariano Sanz, que es el umbráculo general de las Smart Cities, hasta la actuación particular sobre un edificio de emisiones cero. Se puede entender varias cosas, ¿no? Por una parte, el mensaje que habéis lanzado
y que me interesa sobre el primer concepto a aplicar sería el de hibridación de sistemas, ¿no? Es decir, si las experiencias que tenemos en esta ciudad, que empezaron con Parque Goya, con Ecociudad Valdespartera, el protagonismo era de los paneles solares, ¿no? La captación energética solar. Ahora, dentro de la Smart City está clarísimo que es la hibridación de sistemas, ¿no? Hibridación de sistemas de captación geotérmica, es decir, todo la actuación alrededor del agua, de captación eólica o pozos canadienses con captación de aire, etcétera, etcétera. No vamos a continuar más, ¿no? O sea, el futuro sería hibridar al máximo todos los sistemas energéticos para que verdaderamente tengamos ese ahorro energético y esa efectividad en el tema de consumo, ¿no? El segundo punto a analizar, muy interesante por parte de Mariano Sanz, es los materiales, ¿no? O sea, hasta dónde llegamos con los materiales, la investigación continua, la nanotecnia y la nanotecnología de los materiales, pero con una dependencia, es decir, siempre estaremos dependiendo del mercado, y ahí es importante el bajo costo, de que todo esto funcione, la evolución y la tecnología del bajo costo, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, en el coche eléctrico vamos a tener una dependencia del litio, ¿no? El litio, los recursos mineros del litio, pues supongo que tendrán una cotización altísima y vamos a tener una dependencia del litio. No así en cuanto al agua, entre comillas, aire, etcétera, ¿no? Y sol, ¿no? Captación solar. Entonces, en ese sentido, el punto crucial, uniendo estos dos sistemas, que son el concepto de hibridación, que en el futuro supongo que irá a más, y el segundo punto, que es también el tema de materiales y bajo costo, yo creo que el concepto último sería esta última pregunta, que iba dirigida a el control de todas las experiencias que estamos haciendo. Es decir, ¿qué hemos aprendido en el control de la eficiencia, por ejemplo, en nuestra ciudad, en el Parque Goya? ¿Qué estamos aprendiendo de los puntos negros de Ecociudad Valdespartera? Y qué estamos aprendiendo del edificio de emisiones cero para que la siguiente propuesta en nuestra ciudad fuera la mejor. Es decir, poder hacer otro barrio, entre comillas, en el cual esta hibridación y estos sistemas fueran suficientemente potentes. En ese sentido, mi pregunta iría a Mariano Sanz en cuanto a este control, esta previsión de futuro con respecto a los tres temas: sistemas de hibridación, investigación en materiales para no depender tanto del mercado y conseguir esos bajos costos, desde los paneles, la investigación de paneles de captación solar hasta el litio con todos sus enfoques. Y lo último, pues saber lo último de lo último también de estos controles de gastos en Zaragoza, por ejemplo, en estas tres experiencias. De los tres puntos que has hablado, hace un rato oímos una frase que ahora no recuerdo quién. Vamos a empezar por la última, que es lo económico. O sea, algo se promueve, algo se lanza, algo entra dentro del gran consumo de la sociedad, si a mí me resulta más barato o si ahorro más que con la otra cuestión. Ese es un tema que depende de muchísimas cosas, el precio. Por eso es mucho más fácil hablar desde el punto de vista técnico, exclusivamente científico. Te enteras, sabes lo que hay y dices tú, esto es así. Pero después, si te dicen cómo va a entrar eso en la sociedad, ya depende de muchas más cosas. Los tiempos no los mide el científico. El científico descubre, el ingeniero aplica, pero ahí se queda.
Entonces, ese tema es bastante peliagudo y se pueden comentar y tener 40 tipos de conversaciones y los 40 llevarse la razón. En cuanto, o sea, el tema económico es un tema socioeconómico-político que además no es bueno que ahora venga una solución impresionante, revolucione todo, eche medio mundo a la calle porque estaba trabajando en algo que ya no sirve y hay otro medio que hay que formar para que trabajen en algo que sí va a servir. Eso es malo. O sea, es que vamos a ir dejando que los tiempos vayan evolucionando. La responsabilidad del científico es explicar lo que hay e impulsar las líneas de investigación en las líneas que cree que deben ser las acertadas. Y como digo, eso es lo fácil. El tema litio, la gente ya sabe lo del litio, ¿eh? Los recursos de litio se están descubriendo ahora por todas partes. Empezaron por Bolivia, ahora resulta que hay la tira en México, en Afganistán, ahora salen en la India unos recursos de litio impresionantes. Habrá que empezar a ver qué pasa con nuestros montes de sal de remolinos por aquí y a ver que esto que ha sido un fondo marino que podemos tener del litio aquí. Aquí hay canteras de mármol donde precisamente el litio es un desecho que se tira. Entonces, claro, en el momento en que empieza a haber interés de algo, empiezas a buscarlo y cuando buscas encuentras. De todas maneras, aquí hay un mensaje de fondo que yo he querido recalcar. Mientras nos basemos en las materias primas clásicas, las que conocemos, o cualquier otra, compuestos que sean el litio, que sean el hierro, el cobre, el aluminio, lo que sea, pues no tenemos resuelto nuestra visión de futuro de desarrollo de la humanidad. ¿Dónde está que los materiales sean también renovables? Y los materiales nanoestructurados, los poliméricos, son renovables, porque la estructura es carbono, átomos de carbono, que los controlo, los pongo como yo quiero, y ahí salen los conductores, salen las estructuras de una resistencia muy superior a cualquier cosa que conocemos ahora, el acero. Salen flexibles y todas las propiedades se las puedo yo aplicar artificialmente, trabajando simplemente con un producto que es voy a quemar paja o voy a quemar madera, algo renovable. Y de ahí saco los átomos de carbono que luego estructuro y los trato con vapor de agua, que es lo que se hace. Yo ahora en este momento, en la clase que le doy a los alumnos, cojo el vaso, un mechero de gas, se llena de hollín y aquí tenemos millones de nanotubos, de esos que luego voy a utilizar para todo lo demás, para la construcción, para las baterías. Si las baterías han pegado el salto que han dado y están dando, es porque están conformadas con materiales de nanotubos y de fibras que ha llegado a un nivel, bueno, el carbón activado, el grafeno, tiene 2.800 metros cuadrados por gramo de contacto con lo que le rodea, con lo cual un gramo de eso es como si tuviera una batería de las antiguas de plomo ácido convencional casi de grande como esta sala. De ahí viene, en cuanto a tamaño de superficie. ¿Qué ocurre? Que no toda la superficie se aprovecha, pero sin embargo con el fenómeno electrostático, pues entonces ya se suman los dos fenómenos y todo es en la guerra tecnológica que ahora se está, pero lo que se ha alcanzado hasta ahora es asombroso, es impresionante. Entonces me habías preguntado tres cosas, lo del litio, lo del mundo de la economía y el otro de la integración. Efectivamente, para ser autosuficientes hay que integrar, hay que coger todos los recursos que tenemos y juntarlos, pero es que además es lógico. Si es que lo hacemos para comer, estamos diversificando, pues en la energía también. Esto de que todos lo saquemos del mismo sitio es absurdo. O sea, es que estamos en un proceso prácticamente ilógico e irracional y estamos inmersos en una situación, en cierto modo, absurda. Bueno. A todos, que hacemos ya la pausa para el almuerzo. Buenos días.